La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz. Ojo, se puede vivir 96 años como vivió la reina Isabel, que ha acabado de fallecer. Pero no es lo mismo vivir 96 años de edad, pero con paz. Eso solamente le ocurre a los que no olvidan la ley de Dios y guardan en su corazón los mandamientos de Dios. Como recompensa, largura de días y años de vida y paz, y aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, que dejar que el Espíritu Santo grabe la palabra de Dios en nuestros corazones hace que nosotros tengamos buen testimonio ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia experiencia, diría yo, en tu propia sabiduría, en tu propia decisión, sino que apóyate en el Señor, en la prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es decir, el apóstol Pablo decía: nadie tenga concepto de sí mismo que el que deba tener. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen te alabamos, Señor? Te alabamos, Señor. La exhortación a la obediencia, hermanos, trae medicina para nuestros huesos, trae largura de años, el saber oír la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, y en esta mañana le invito a que abra los oídos físicos, pero abra los oídos del corazón, para que esta palabra pueda penetrar en su corazón y que pueda traer sanidad a su vida. La palabra de Dios trae sanidad, hermano, a nuestras vidas. Y el proverbista Salomón le está diciendo, o nos está diciendo en esta mañana, que debemos prestar atención a la palabra, que debemos dejar que la palabra esté grabada en nuestro corazón, porque la palabra grabada en nuestro corazón será medicina para nuestras vidas, será refrigerio para nuestra alma, nos ayudará a ser los hijos o las hijas que Dios quiere que seamos para Él, traerá bendición para nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que le enriquece a una persona? Llenarse de la palabra de Dios. Si usted quiere ser rico, llénese de la palabra del Señor. Si usted quiere tener bendición abundante,
honre a Jehová con sus bienes, con las primicias de su fruto, para que rebosen los lagares, Amén, así es. para que los campos estén bendecidos. Le hablaba a un pueblo agricultor, pero para que nuestra cuenta bancaria esté bendecida, dice: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias. Y sobre todo, cuando a veces no hagas lo correcto, tienes que saber que Dios corrige, exhorta, llama la atención, porque nos ama. Sabe que muchas veces yo le he dicho a mi hijo, y no le ha gustado cuando yo lo he exhortado, y le he llamado la atención, y yo le digo: hijo mío, porque te amo, te confronto con la palabra, porque te amo, porque si no me importaras, te dejaría que tú te críes como tú quieras, pero yo te estoy exhortando porque no quiero verte sufrir el día de mañana, porque tu sufrimiento va a ser mi sufrimiento. Y yo por eso puedo entender, hermano, que el Señor, cuando nos corrige, es porque nos ama. Cuando nos da ahí un pequeño corrección, ¿verdad? O nos exhorta, nos confronta con la palabra, es porque Él nos ama. Amén, así Él nos es. ama. Por eso dice: no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, los hijos de Dios tenemos que saber que Dios nos corrige, que no andamos como ovejitas sin pastor, por allí saltando por los campos, ahí saltando a nuestra manera, por los campos de internet, por los campos de WhatsApp, esos son los campos, ¿no?, de hoy, de las ovejas del Señor, por los campos del mundo, ahí solito nosotros, ¿verdad?, saltando y brincando, corderitos, porque como nos sentimos tan libres, hermano, vamos por ahí a buscar o a explorar otros campos. Entonces, hermano, no estamos solos. El Señor, el pastor de las ovejas, nos tiene que atraer hacia Él con lazos de amor, y nos tiene que seducir nuevamente a que estemos en su campo, bajo su cobertura, bajo su sujeción, alimentándonos de su palabra. Por eso es importante, hermano, obedecer al Señor, ¿verdad? Teme a Jehová, dice la palabra. Fíate de Él. No te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en los consejos de terceros, no te apoyes en el consejo de gente que no conoce de Dios. Apóyate en el consejo de la palabra de Dios. No te apoyes en tu propia opinión, en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia opinión, cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, cuando nosotros sacamos y hacemos de alguna manera, sacamos conceptos o conjeturas de nuestra vida, de las cosas, de las decisiones. Cuando nosotros tomamos decisión sin Dios, no estamos siendo prudentes, no estamos dejando que el Señor gobierne nuestra vida, no nos estamos apoyando en el Señor. ¿Sabe que a medida de que uno va transitando en el camino del Señor y los años van pasando factura en nuestra vida, poco a poco vamos aprendiendo esta palabra, hermano? A veces los jóvenes, hermano, les cuesta entender que hay que apoyarse en el Señor, que hay que reconocer al Señor en todos sus caminos. Mire, eso, hablarle a una persona de 40 años para arriba no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque ya ha fracasado muchas veces. Y entonces dice: no, voy a reconocer al Señor. Porque mira, ya me casé con una mujer, ahora tengo hijos por aquí, ahora tengo otra mujer, me fue mal en este negocio, por oírle a este de acá,
terminé en desgracia, me abandonó mi mujer, me abandonó mi marido, mis hijos se fueron a la droga, me pasó esto, y ya viene de un recorrido de haber tomado decisiones equivocadas, y cuando escucha esta palabra, obedece. No hay problema. Por lo menos presta atención. Pero sabe que los jóvenes les cuesta, y joven fui, así que yo sé lo que le estoy hablando. Nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque estamos en la flor de la juventud, y uno suele decir, no, a mí no me va a pasar. Como a mi papá, yo no voy a ser como él. Como mi mamá, yo no voy a ser como ella. Como le pasó a mi hermana, como le pasó a la vecina, como le pasó a este, yo no voy a ser. Y cuando yo pienso eso como joven, estoy apoyándome en mi propia opinión. Estoy apoyándome en mi prudencia, que a mí no me va a pasar. Esa es mi opinión de mi prudencia. A mí no me va a ocurrir esto. Y lo que los jóvenes ignoran es que tenemos un enemigo, hermano. Y que lo mejor que le puede pasar a una persona es no olvidarnos de la ley. Lo mejor que nos puede pasar es aprovechar nuestra juventud, porque en la juventud tenemos el cerebro tan fresco para guardar la ley, la palabra de Dios. No es cuando esté vieja, acabada, con cirrosis en los huesos, en que Dios me va a aumentar la largura de años. No. Es cuando uno es joven. Es que uno aprende a vivir correctamente, a alimentarse correctamente, a conducirse correctamente. Y entonces los años de vida se aumentan. ¿Verdad? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, porque hallarás gracia ante los ojos de Dios, pero también ante la opinión de la gente. Entonces nosotros necesitamos, hermano, esto parece contraproducente, porque hoy en día hacer las cosas como a Dios le agrada, no siempre vamos a tener buena opinión, pero yo le aseguro que esta palabra se va a cumplir. Habrá gente que va a tener buena opinión, pero habrá gente que no va a tener buena opinión, pero Dios se encargará de que el Señor va a hacer que esa palabra se cumpla. Porque si la palabra de Dios dice que por guardar la palabra, por ser prudente, por apoyarme en el Señor, voy a hallar buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, es que eso se va a cumplir. Amén, así es. Y es bonito, hermano, que nos digan, y a mí me han dicho, hermana, qué bien, cómo sirve su hijo. Vecinos, a mí me han dicho, oye, tu hijo no se lo ve que anda en malas juntas. En el edificio, personas que me han dicho, tu hijo se lo ve tranquilo, se lo ve que no anda en malas juntas, se ve que es un muchacho responsable. Y eso como madre, hermana y hermanos, a mí me ha llenado de alegría. Que las demás personas tengan buena opinión, ya no solamente de uno, sino de nuestros hijos. Que tengan buena opinión, hermano, buen concepto. Que cuando uno se va de ese lugar porque se tiene que cambiar de casa, la gente nos echa de menos. Eso es que hemos dejado una huella con nuestro testimonio. Y la gente tiene buena opinión de uno. Y cuando los demás tienen buena opinión de uno, estamos nosotros glorificando al Señor. Por eso es importante, hermano, prestar atención a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor
es la que nos moldea, la que nos cambia, la que nos aconseja, hermano. Cuando usted lee la palabra en su casa, dedica 10, 20 minutos, esa palabra, hermano, le va a hablar a su corazón. Entonces la palabra de Dios, hermano, muchas veces nos va a confrontar en secreto. Nos va a hacer ver lo que estamos haciendo mal. Y cuando usted sienta, hermano, eso en su corazón, nunca rechace. Acepte, reciba esa palabra. Porque en ese momento la palabra quiere hallar cavidad en su corazón. Esa palabra que en algún momento el Señor también se la dio al rey David. Por eso él sí pudo decir: joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy nosotros podemos tomar ese texto bíblico, pero hubo un hombre que tuvo buena opinión delante del pueblo de Israel. Y él sí, desde la juventud, decidió apoyarse en Jehová. Cuando vinieron los gigantes, hermano, y confrontaron al pueblo de Israel, menospreciaron al Dios de Israel, él en celo se levantó para pelear contra ese gigante. Pero no tenía 40 años, era joven, era un chaval. Es decir, que los jóvenes sí pueden determinar, sí pueden decidir servir a Dios, recibir la palabra, ser como David. Él sí pudo, y por eso, llegados sus años, él dio ese consejo como un testimonio para nosotros. Joven fui y envejecí. En otras palabras, joven fui y vi la mano de Dios. Envejecido y he visto el respaldo de Dios. Y lo que me he dado cuenta, que desde joven hasta el día de hoy, no he visto a un justo desamparado, no he visto a uno que confía, no he visto a uno que le entrega su corazón a Dios, no he visto a uno que se apoya en el Señor, no he visto a uno que se deja guiar por el Señor, no he visto a uno que se deja corregir por el Señor, no he visto a ninguno que esté pasando necesidad, que haya estado desamparado. No he visto a ninguno que haya confiado en Dios y haya sido defraudado. Hasta el día de hoy, y no sé de cuántos años estamos hablando, desde que él tomó conciencia y decidió servir al Dios de sus padres. Gloria a Dios. Creerle al Dios de sus padres. Negarse al pecado para obedecer a Dios. Guardarse, ser íntegro. Tuvo que amar, perdonar, sufrió persecución, anduvo solo, su propio hijo se levantó contra él, es decir, que tuvo un trato muy fuerte de parte del Señor. Pero él, con los años, a la final, nunca dijo: yo por seguir a Dios, mi hijo me abandonó. No, él llegó con una conclusión: joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso en esta mañana, a los jóvenes y a los 10 jóvenes, yo les animo, hermano, a que nos apoyemos en el Señor, a que confiemos en Él, a que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque largura de días, porque bendición de Jehová vendrá para nuestras vidas. Y sabe, una de las bendiciones de saber apoyarse en el Señor tiene que ver con nuestra autoridad como hijos de Dios. Pero esto también lo experimentó el salmista David en el Salmo 91. En el Salmo 91, versículo 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Sabe que la bendición, aparte de la salud, aparte de la largura de años, porque si Dios nos va a aumentar años por nuestra fidelidad, por el saber obedecer, por el dejarnos corregir, guiar, ordenar por el Señor, eso a la final trae también honra. El Señor nos va a bendecir con largura de años, pero esos largos años que vamos a vivir con salud y bienestar,
tenemos que vivir tomando autoridad. Porque es lo que el Señor nos ha entregado. Porque tomar autoridad no solamente en lo físico, sino tomar autoridad en el ámbito espiritual. Porque nosotros todo lo que vemos, hermano, si el salmista David dice, largura de años se te aumentará. Si en otro salmo dice, la peste no tocará tu morada. Pero que no toque nuestra morada no significa que la peste no esté tocando la morada de otras personas. No significa que la enfermedad no exista. Entonces todo lo que nosotros vemos, los crímenes, el modernismo, la teoría de la evolución, la tan conocida y hablada y debatida y aprobada ideología de género, la enfermedad misma, hermano, es un problema. Pero ¿de dónde viene este problema? Este problema viene del mismo Satanás. Este problema viene del maligno, hermano. Y cuando el salmista David dice, sobre el león y el áspid pisarás, está hablando del maligno. Está hablando de la autoridad que Dios nos da como hijos de Dios, como iglesia. Y cuando habla sobre el león y el áspid, está hablando de animales que representan al maligno. El león, el áspid. Entonces está hablando del enemigo, hermano. Está hablando de los demonios. Vamos a hablarle el nombre de cada cosa por su nombre. Pero mire, el Señor dice, hollarás al cachorro y al león y al dragón. Y hay momentos, hermano, que muchas veces uno se va a sentir como rodeado de estos espíritus, porque estamos en este mundo, hermano. Sí. En este mundo estamos y por donde caminamos, ahí están las serpientes, ahí están las huestes de maldad, ahí están los espíritus malignos, aquellos que producen los crímenes, los abortos, los adulterios, esos demonios que se quieren meter en el hogar para traer división, para tener pleito, para traer, hermano, envidia, celo, contienda entre los hermanos. Ahí están esos demonios que están produciendo accidentes, catástrofes, que unos a otros se maten. Ahí están esos gobernadores de las tinieblas que gobiernan este mundo, hermano. Porque nosotros tenemos que saber que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso el Señor a su iglesia y de una manera individual, el Señor nos da autoridad. El Señor nos ha dado autoridad para hollar, para pisotear. La palabra hollar significa pisotear, pisar. Entonces el Señor aquí está diciendo sobre el león y el áspid pisarás. Y en el versículo Salmo 57, 4, si retrocedemos un poquito en la palabra del Señor, en el 57, 4, dice así la palabra. Salmo 50, dice así la palabra. Y lo dice el mismo salmista David: mi vida está entre leones. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Sabe? Eso es la condición de un hijo de Dios. Esa es la condición de alguien que fue llamado a ser rey de Israel. Esa es la condición de alguien que fue escogido para ser la descendencia sanguínea de nuestro Señor Jesucristo. Ese es alguien que fue escogido para dar sabiduría, para cantarle al Señor, escribir salmos, tocar el arpa y entonar melodías que lleguen al mismo trono de Dios. La vida del cristiano, hermano, no es menos que la vida del rey David. Si usted determina seguirle al Señor como determinó Josué, usted tiene que saber que usted tiene un enemigo, que se van a levantar, hermano, los enemigos. Y muchas veces, posiblemente,
nos podemos encontrar rodeado de leones. David no ocultó su condición. Él sabía que estaba rodeado de leones, de áspides, de dragones. Pero ¿sabe una cosa? Ante todas esas cosas, en el Salmo 91 dice: Dios me dio autoridad para hollar, para pisotear, para gobernar. Porque no importa, hermano, cuán grande puede ser el maligno. La palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Por eso, hermano, no deje que el diablo le robe la autoridad. Hoy determine. Amén. Gloria a Dios. No sé lo que va a hacer tu diablo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es. No sé lo que va a hacer los demás, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy yo me determino. Hoy yo me determino. No sé lo que vas a hacer, diablo, pero yo determino tomar mi lugar, tomar mi autoridad. Y si la Biblia dice que tú debes estar debajo de mis pies, debajo de mis pies vas a Así estar, es. porque Dios me da poder y autoridad para que en su nombre yo pueda operar en este mundo. Amén. Pero es Gloria a necesario, Dios. hermano, que usted se ponga sobre esa autoridad, que se ciña los lomos con la verdad del Evangelio, porque es lo que va a hacer retroceder al enemigo. Gloria a La Dios. palabra, la espada